Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos un gran programa porque tenemos un gran personaje con nosotros iniciando justamente el año. Es nuestro primer invitado del año 2018. Hablamos del embajador Reinaldo Espinal. Él es un hombre que ha ocupado y sigue ocupando varios cargos. Fue rector del Instituto de Diplomacia, ¿verdad que sí? Así es. En el Ministerio de Relaciones Exteriores por 9 años. Así es. Es decir, que 9 años. Le ha prestado el servicio y le ha prestado al país y le sigue prestando grandes servicios, sobre todo en la parte educativa. Ahora mantiene su cargo de embajador, pero ha pasado al Ministerio de Educación Superior, tengo entendido. Educación. Al Ministerio de Educación. Sí, porque aquí la educación, como usted sabe, está dividida en cuanto a su gestión en dos ministerios. Ok. Educación superior y educación básica y media, que sería el Ministerio bien. Perfecto. de Educación, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una gran adquisición para la educación dominicana tenerlo usted ahí. Muchas gracias, don Ercilio. Yo quiero desear al pueblo dominicano lo mejor de lo mejor este año 2018. Yo creo que no hay un solo dominicano que no quisiera que las cosas cambien a nivel mundial y por ende a nivel local en República Dominicana, que este año 2018 sea mucho mejor que el que finalizó el 2017, que en muchos aspectos pues nos trajeron muchas cosas o nos trajo muchas cosas negativas que no quisiéramos nosotros que se repitieran en República Dominicana, sobre todo los que amamos la paz, la tranquilidad, la confraternidad, la hermandad entre los seres humanos. Yo creo que debemos todos propugnar, hacer causa común con aquellas grandes figuras mundiales que, como el Papa Francisco ha estado llamando a la solidaridad, a la comprensión, a la paz de los seres humanos. Yo creo que el momento es propicio para hacer causa común con él. Y por eso, y esto hay que decirlo en la introducción del programa, eso también nos motivó a nosotros, a unas 108 personas, a formar el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial, que naturalmente si luchamos por la paz mundial, pues estamos luchando por la paz dominicana también, por la paz y la tranquilidad de la familia dominicana y sobre todo por la solidaridad entre los seres humanos. Yo siempre he dicho que una de las cosas más negativas que tiene el ser humano es que no es solidario. Aparecen muy pocas personas, diríamos, figuras mundiales que sean solidarios o que como el Papa Francisco mantenga ese discurso permanente en favor de la paz y de la confraternidad entre los hombres. Pues para mí es un placer tenerla a usted hoy aquí, primer programa del año, tener una figura como usted que puede hablar de muchísimas cosas. Por eso quisiéramos nosotros que usted nos dijera, primero, cómo usted ve la situación mundial partiendo de los piropos, por catalogarlo de alguna forma, en que se han estado tirando, diciendo el presidente Donald Trump y el presidente de Corea del Norte. Bueno, muchas gracias, don Ercilio. Lo primero que yo quisiera que usted me permitiera es, además, claro está, de saludar al pueblo dominicano y a la gran teleaudiencia que le sigue y le ha seguido durante tantos años. 48 años. 48 años, que se dice fácil, pero se dice fácil. Un largo trayecto vital, sirviendo a las mejores causas nacionales. Y quiero yo aquí hacer este modesto y sincero homenaje con mi palabra a su trayectoria y agradecer. Ay, gracias. Agradecer mucho, porque es un honor inmerecido el que me haya invitado a compartir este espacio con usted. Y para nosotros es un honor tenerlo aquí, un hombre que se ha dedicado a la educación, que se ha dedicado a tantas cosas positivas, que parecería que cada día le hace más falta al pueblo dominicano. Bueno, uno hace su esfuerzo, como decía la Madre Teresa,
es una especie de un pequeño granito de arena en un océano. Pero si no ponemos ese granito de arena, no sería el mismo océano. ¿Verdad que sí? Entonces me ha gustado siempre esa expresión de la Madre Teresa. A mí me gustó mucho algo que ella dijo. Y de hecho que uno lo hace y no se da cuenta que lo está haciendo. Ella decía, hay que dar hasta que le duela. Hasta que 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 duela. Y ella lo demostró. Un día, hay una anécdota que cuenta que estaba ella en las calles de la India recogiendo a sus pobres, ¿no? Y una gran actriz mundial, no sé si Salma Hayek o cuál de estas grandes, se acerca y le dice, madre, pero esto que usted está haciendo, yo no lo haría ni por 10 millones de dólares. Y la madre le dice, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. No, yo no lo haría por los 10 millones. Quiere decir, yo lo hago gratis. Lo que me mueve a actuar es el amor a Cristo, el amor al hermano que sufre, al prójimo, que significa próximo, claro, porque se olvida que el origen etimológico latino de la palabra prójimo es próximo, es decir, aquel que me queda más cercano, claro, no solamente físicamente, sino claro, aquel que debemos sentir más cercano en su dolor, en su tristeza o en su alegría, pero sentirlo próximo. Por eso el Papa ha hablado, el Papa Francisco, de algo que ya mencionáramos nosotros en el acto inaugural en el lanzamiento del movimiento Dominicanos por la Paz, Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial, que usted tan atinadamente ha pensado y concebido y que tantos dominicanos nos hemos sentido identificados. Decía que el Papa Francisco nos ha llamado y nos está llamando a lo que él llama la cultura del encuentro. Cultura del encuentro. Cuando el Papa dice eso, sabe que todo lo que dice la Iglesia y todo lo que dicen los pensadores de la Iglesia y los líderes de la Iglesia, hay que escucharlo y leerlo con atención, claro, más allá de si uno está o no de acuerdo, pero en este caso se trata de expresiones y palabras de sabiduría. Claro. Cuando el Papa dice la cultura del encuentro, es porque una de las grandes tragedias que está carcomiendo la convivencia humana se llama la indiferencia. Hacia los demás. Hacia los demás. Hubo un pensador que se atrevió a decir, inspirado en Hegel, el gran filósofo, que aun cuando dos personas tienen confrontación, se están reconociendo uno al otro, porque no hay confrontación, claro, si no hay un reconocimiento mutuo. Claro. El tema de la indiferencia es que ya ni siquiera reconoce, claro, que el otro existe. Claro. ¿Me comprende? Eso es verdad. Es decir, ya está abandonado a su suerte, es decir, en función de cualquier prurito o cualquier criterio de diferenciación social, pero sobre todo por lo que es la gran tragedia de Occidente y la gran tragedia de la convivencia actual, que es el individualismo, el egoísmo, que es una apuesta, diríamos así, diciéndolo en un término crudo, que hasta suicida, porque hay alguien que decía, aun aquel que no tenga un valor superior como la fe por la que orientarse, debería entender que hay que ser hasta egoísticamente inteligente. Lo que quería decir, claro, la solución de los problemas colectivos nunca será el resultado sencillamente del egoísmo individual. Hay que sacrificar algo en lo personal para lograr el bienestar colectivo. Fíjese, embajador, y bueno, me desvié un poquito de la pregunta esencial que me hizo, pero que claro, voy a responder más adelante. Pero quise hacer, motivado precisamente por esa idea suya del movimiento y por todo aquello que se habló tan hermoso de la paz, poder hacer esta introducción al principio de año, claro, que yo creo que viene bien al pueblo dominicano. Bueno, si algo necesitamos los dominicanos es paz. Paz. Tranquilidad. Paz. Solidaridad. Solidaridad. Fraternidad. Cercanía, hermandad. Hermandad. Sentido que en el fondo es amor. Claro.
porque el amor nos lleva a lo que el Papa Francisco llama la compasión. Claro. Y cuando usted siente amor, cuando usted siente compasión, el otro importa, el otro cuenta. Yo dije una expresión de Immanuel Kant, que es una expresión que no debería olvidársenos nunca en aquellas humildes palabras que usted me pidió pronunciar en el acto. Que decía Kant, las cosas tienen precio, pero las personas tienen dignidad. Qué hermoso eso. Las cosas tienen precio, pero las personas tienen dignidad. Tienen dignidad. Que hay que respetar. Hay que respetar, porque es algo sagrado, es algo mediante lo cual se define la esencia de la persona. Y si existen derechos humanos, si existen Naciones Unidas, si existen todos estos movimientos y todas estas instituciones que abogan por la paz, es precisamente, y defienden la paz y promueven la paz, es precisamente porque hay una persona humana que tiene una dignidad que hay que defender. Una de las cosas que nos motivó, y esto hay que decirlo, a nosotros y buscar la solidaridad de 108 personas para crear el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial, no fue otro que vemos que hay unos 7.000 millones de seres humanos o de habitantes en el planeta Tierra, pero hay un % tan elevado que ignora cuál es la situación mundial en estos momentos. Eso es. Lo ignora al extremo de que si usted sale por nuestras calles e hiciera una encuesta con la gente común y, ¿por qué no?, de otras clases social, en fin, clase media, clase alta, profesionales, en fin, y usted le dice, mira, en estos momentos se está hablando y la figura más importante del mundo, hoy por hoy, a nivel social, es el Papa Francisco. Sin duda. Los otros son, jefes de Estado, que tienen mucho poder, pero que son transitorios, que ahorita van a pasar de una manera u otra, igual que pasaría el Papa, pero las huellas que van a dejar ambos es distinta, porque unos propugnan por la guerra, por el armamentismo, y otro, en este caso el Papa, propugna por la paz entre los hombres, sin distingo de ninguna especie de raza, de etnia, de religión, en fin, sino paz, con fraternidad. Eso es. Y fue justamente lo que nos motivó a nosotros, porque hicimos un trabajo primero de encuestas, de qué tú crees de esto que está pasando entre Corea del Norte y los Estados Unidos y otros países, todos estos actos terroristas que se están produciendo a nivel mundial, donde ya la seguridad ya no existe prácticamente en ninguna parte. No se está seguro en una iglesia, en su casa, en un autobús, en un tren, en un avión, no se está seguro. Y entonces eso hace que uno se preocupe. Claro. Se preocupe sobre todo para llevar. Además, me vino a la mente en ese momento el granito de mostaza. Sí. El granito de mostaza tratar de crear algo que a la postre, esa semillita de mostaza nos pueda dar un árbol frondoso, donde quepamos todos ahí, que sea el árbol de la paz. El árbol de la paz. Y voy ahora a empalmar un poco con la pregunta que usted me había hecho al principio y esa reflexión tan oportuna que usted hace respecto a las amenazas a la paz mundial. Claro. Realmente una de las primeras cosas que yo pienso que es necesario entender y comprender para poder promover y defender la paz es el hecho de que la paz no es un concepto estático. La paz es dinámica. Quiere decir, la paz la construimos los seres humanos en la medida en que nos convencemos, ¿verdad?, de que vivir en armonía, de que vivir en convivencia, es convivir, vamos a decirlo así, es una tarea que exige también sacrificio y responsabilidad. Claro. ¿Qué ha pasado? En el ámbito internacional, por decirlo así, porque hay amenazas a la paz que son las amenazas recurrentes de siempre, ¿verdad? Es decir, donde quiera que haya, y el mundo sigue siendo un mundo desigual, el mundo sigue siendo un mundo donde todavía hay un alto nivel de exclusión. Claro. Y donde hay un alto nivel de aislamiento, de
todos aquellos sectores y ámbitos sociales que viven en situación de vulnerabilidad y en situación de fragilidad. Y todo esto provoca, evidentemente, que haya un foco, un caldo de cultivo para que haya violencia. Porque realmente no podemos olvidarnos que la violencia tiene ese componente, claro está, estructural. Es decir, cuando las estructuras sociales se vuelven injustas y devienen injustas. Por eso el Papa Pablo VI llegó a decir que la justicia es el nuevo nombre de la paz. Es decir, la justicia es el nuevo nombre de la paz. Exacto. La justicia es el nuevo nombre de la paz. Me parece que lo dijo en la encíclica Popolorum Progressio, y ya el Papa Juan XXIII, anterior a él, en la encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra, había hablado precisamente lo mismo que el Vaticano II, de que hay que tratar de resolver el tema de las estructuras injustas. Pero, dicho eso, hay que tener bien claro que la paz es algo, es una realidad que comienza en la mente y el corazón de cada persona. Exacto. Por eso el lema de de la UNESCO, el órgano que se creó en Naciones Unidas para promover la educación y la cultura, en la carta fundacional de la UNESCO hay una expresión que dice: si en la mente de los hombres está la guerra, es en la mente de los hombres, de alguna manera, donde debemos trabajar para construir la paz. Claro. Es decir, la paz nace primero en la mente, en el corazón de la persona. Usted no se va a encontrar normalmente con una persona que propague o transmita violencia si antes en su interior no está guiado, digamos así, por orientaciones o por pulsiones violentas. Claro que en las sociedades existen, como ya dije, estructuras que pueden condicionar una conducta violenta. Pero el gran desafío que tenemos los seres humanos, no solamente el desafío en la familia dominicana, sino el desafío mundial, es pensar que para poder construir una relación constructiva, una relación ganar-ganar, los seres humanos necesitamos, primero, hacernos a la idea de que somos nosotros mismos los que podemos propiciar que un conflicto escale o que un conflicto pueda resolverse a través del diálogo, a través de la negociación, claro, a través del entendimiento. Claro. ¿Por qué? Porque esas son actitudes y esos son valores que se pueden aprender desde la más temprana edad, tanto en la familia, en la casa, como en la escuela. Sobre todo porque, y nosotros hemos dicho tantas veces, de que no hay problema sin solución si hay comunicación y buena intención. Es correcto. Es decir, no hay problema sin solución, no importa la magnitud del problema. Es correcto. Si hay comunicación y buena intención. Y yo creo que los grandes problemas que aquejan a la humanidad hoy es que no hay una comunicación sincera. Claro, claro. Y precisamente no existe tal vez, o se ha ido perdiendo esa conciencia en los estadistas actuales, o al menos en quienes gobiernan el mundo actualmente. Sí. Porque ya la palabra estadista es una palabra bastante magna, bastante grande, ¿verdad? Decir, en el sentido de que, como se decía, un simple gobernante piensa en las elecciones, pero un estadista piensa en las próximas generaciones. En la próxima generación. La diferencia entre un político y un estadista. Esa es la diferencia. El político piensa en las próximas elecciones, el estadista en las próximas generaciones. Entonces el mundo necesita estadistas. Estadistas. Y si usted puede darse cuenta que aún después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo Europa, tuvo grandes líderes que de alguna manera fueron capaces de poder comprender que el mundo no podía seguir por ese derrotero y fueron capaces, por ejemplo, de crear una institución como la Organización de las Naciones Unidas, claro, que, como sabe usted, tuvo como precedente a la Sociedad de Naciones. Claro. Pero
por mucho que sea, después de la fundación en San Francisco de Naciones Unidas en 1945, conflictos tipo, vamos a decir, una conflagración. O sea, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, porque fíjese usted que el siglo XX fue el siglo más violento de la historia prácticamente. Claro. Es decir, en menos de 5 décadas tuvimos 2 grandes conflagraciones mundiales. Claro. Pero, ¿qué pasa? Yo le comentaba ahorita a un periodista muy distinguido, quien daba unas declaraciones, precisamente que el mundo, en octubre de 1962, se vio al borde. Estuvo al borde. El caso de los misiles. La crisis de los misiles, que estuvo muy cerca de nosotros. Claro. Esto fue en Cuba. Claro. Pero el epicentro estaba en Cuba, pero evidentemente esto fue un gran problema de geopolítica mundial. Que ahí jugó un rol para mí protagónico la actitud asumida por el presidente Kennedy. Efectivamente, tanto Kennedy, vamos a decir, como Khrushchev. Sí, los dos. Pero, evidentemente, estas expresiones del presidente Kennedy diciendo... Los dos depusieron actitudes. De poner actitudes. Sobreponer los intereses particulares o a las ambiciones o las emociones particulares a lo que sería la responsabilidad de dirigir y de gobernar, vamos a decir, en función de tener sobre sí la responsabilidad de proteger los intereses mundiales. Eso hizo que, por ejemplo, el presidente Kennedy dijera, no podemos continuar sino por la vía de la solución diplomática, porque cuando querían imponer la solución militar, él dijo, no podemos, porque se podrá dar el primer y el segundo paso, y acaso el tercero, pero el cuarto y el quinto y los demás ya no habrá nadie. No hay control. Ya no habrá nadie para poder darlo. Claro. Y eso es lo que cualquier persona, en cualquier situación conflictiva, y cuando digo desde el hogar mismo, y gobernante, y maestro, y gerente, y político, y líder comunitario, empresario, cualquier persona debería entender que ese primer paso, cuando el ser humano se deja arrastrar por una emoción negativa, cuando el ser humano se deja arrastrar por la ira, cuando no controla sus emociones, cuando no practica lo que se conoce hoy como la inteligencia emocional. Recuérdese que antes el concepto de inteligencia estaba muy circunscrito a la inteligencia cognitiva. Claro. Pero hoy el término de inteligencia se ve de una forma mucho más amplia y más compleja, donde entra en juego manifestaciones de la inteligencia, como se llama, por ejemplo, la inteligencia social, la capacidad de construir relaciones, la inteligencia, emocional, que es esa capacidad de uno darse cuenta cuando está siendo víctima de una emoción negativa, momento en el cual uno entonces tiene que moderarse, tiene que autocontrolarse, tiene que buscar la manera, ¿verdad? Y sobre todo, tener la humildad de cuando sabe que ha cometido un error, poder decir, perdóname. Perdón. La gente, o sea, se nos hace tan difícil a algunas personas pedir perdón. Muy difícil, porque el ser humano... El orgullo no le permite. El ego, ¿verdad? El ego, el yo, hace que muchas veces los seres humanos no podamos deponer actitudes ante cuestiones a veces nimias, claro, cuestiones simples, que uno dice, pero ¿por qué un asunto que luce tan nimio, tan de poca importancia, ha generado un distanciamiento, un conflicto, ha creado un conflicto de grandes magnitudes, ha roto una amistad, ha dañado para siempre una relación, ha destruido una familia, efectivamente, ha dañado una relación interpersonal? Uno dice, pero Dios mío, ¿qué tan carente estamos nosotros de inteligencia emocional? ¿Qué es tan vital para construir la paz? Y además, bueno, el 1% muy elevado no lo ha leído, pero decía Ortega y Gasset que los seres humanos no saben vivir. Y preguntándole él a personas qué era la vida, qué era vivir, nadie le podía contestar. Y él decía, vivir es saber convivir con los demás.
Vivir es convivir. Vivir es convivir, saber convivir con los demás. Claro. Pero además, Claro, estar claro. consciente de una cosa, de que nadie es más que nadie. No. Que nadie es más que nadie. No, Puede no, ser que no. usted sea más que yo en el orden económico, tal vez en el orden social, pero ante Dios, ni usted es más que yo, ni yo soy más que usted. No, la dignidad intrínseca Claro. de cada persona, que es inviolable y es la que nos hace iguales. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Este encuentro, este conversatorio no es una entrevista, está pero muy interesante. Pausamos. Continuamos, amigos, con este importantísimo programa que tenemos en el día de hoy, o que estamos efectuando en el día de hoy, con una gran figura de nuestro país, como lo es el embajador Reinaldo Espinal. Ya ustedes lo han escuchado expresándose tan magistralmente sobre la necesidad de que los seres humanos nos comprendamos, que todos pongamos de nuestra parte para evitar grandes males a las futuras generaciones. Además, quiero recalcar dentro de este espacio de que justamente el 10 de diciembre, recién pasado, se conmemoró el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fue justamente ese día el que quisimos coger ese día, elegir ese día para crear el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Y algunas personas nos han preguntado, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Sí, estamos haciendo desde el momento mismo en que surgió la idea, porque hemos estado hablando a nivel individual con distintas personalidades, diciéndole por qué queremos trabajar por la paz mundial. Bueno, a los que no lo saben, y hay millones de seres humanos que no saben que esto sucedió, lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, que hay que tomarla siempre de ejemplo para poder decir, yo soy un amante de la paz o soy un agente de paz. Señores, esa guerra que estalló justamente en el 1 de septiembre del año 1939, duró hasta el 2 de septiembre del año 1945, 6 años. Pero ¿qué pasó en esa Segunda Guerra Mundial? Que según los datos que se han publicado, porque aún no se han podido cuantificar cuántos fueron los millones de una manera exacta que murieron en esa Segunda Guerra Mundial, se habla de entre 50 y 70 millones de seres humanos perecieron en esa Segunda Guerra Mundial, cuando no existía creo que ni la centésima parte de las armas sofisticadas que hay hoy. Sí, no, y contando entre ellos unos 6 millones de judíos. De judíos. Que si hay una vergüenza de la humanidad, claro, es esa. Es el Holocausto. Claro. Porque es el momento en el que se manifiesta de una forma tan, digamos, tan cruel, tan cruel, tan bárbara, lo más degradado que tiene el alma humana. En el sentido de que, como le dijo el secretario Antonio Pérez a Felipe II, ¿verdad? Cuando Felipe II, el rey, le pregunta, Antonio, ¿qué es el hombre? Antonio le contesta, es el ser que es capaz de todo lo bueno y todo lo malo. Es verdad. Sí, si no se trabaja con el interior de las personas, si no se trabaja sembrando el bien, claro, el corazón del hombre también puede sentirse envenenado por el mal. Claro. Y eso fue lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial también. 6 millones, entre ellos de judíos, pero entre ellos muchas mujeres, gran parte mujeres y niños, sí, claro, llevados, ancianos, gaseados y llevados a hornos crematorios. Claro. Es decir, en un acto de barbarie, claro, de odio, por razones étnicas, claro que sí, por razones raciales, por razones, es decir, eso es de una mente enferma, de un megalómano enfermo, ¿verdad? Claro. Pero que obviamente sembró entre sus seguidores, ¿verdad? Y cómo el ser humano puede, y esto es una advertencia para cualquier etapa de la humanidad, en cualquier momento de la historia pueden haber impostores, claro, líderes que se quieran erigir realmente en
en tutores de la humanidad, pero precisamente para llevarla por derroteros de maldad y de violencia. Claro. Eso siempre es una posibilidad. Claro. Y por eso siempre los seres humanos debemos estar en guardia. Es decir, ante la posibilidad de que cualquier persona con una personalidad patológica, distorsionada, alcance, en un momento fue Trujillo, en otro momento fue Hitler, Claro. en otro momento fue Stalin, en otro momento, es decir, pero en cualquier momento de la historia puede surgir esto. Claro. Y cómo esto inflige a la humanidad. Lo grave de todo esto es que uno no sabe dónde está el próximo Hitler. Nunca, porque puede estar incubado o incubándose, ¿verdad? Exacto. Donde quiera que se promueva precisamente, donde quiera que se promueva la segregación, Claro. donde quiera que se promueva ese criterio de exclusividad, donde quiera que se establezcan, ¿verdad?, esas barreras, que son barreras artificiales, creadas realmente por la mente humana. Por la mente que solo piensa en dos cosas, en poder, dinero y poder. Dinero, poder. Dinero y poder, ahí está todo. Por eso decía en uno de sus grandes documentos, uno de los papas, creo que Pablo VI también, que los tres grandes ídolos de la humanidad, y creo que, claro, el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito también lo llegó a mencionar, y lo ha mencionado el Papa Francisco, el placer, el poder y el tener. Es decir, El placer el poder y el tener. y el tener. Claro, a esos tres grandes ídolos se le están sacrificando gran parte de las energías humanas. En la búsqueda del ser humano, ¿verdad?, poder encontrar, o creyendo que a través de esa vía va a encontrar la plenitud existencial, es una apuesta errada. El ser humano solamente puede conseguir, ya lo dijo Víctor Frankl, un gran psiquiatra, que hay que exhortar a la gente a leer más, porque él fue prisionero de los campos de concentración y era de origen judío, y escribió unos libros excelentes sobre el sentido de la vida y la logoterapia, la terapia del sentido de la vida. Y él decía, en el fondo, lo que las personas no tienen es un sentido de lo que significa la existencia. Y él decía, el sentido de la existencia nunca lo vamos a encontrar dentro. El sentido de la existencia lo vamos a encontrar en la medida en que nos entregamos a una causa que nos trascienda. Claro. ¿Mm? Eso es así. Desde el momento en que el ser humano comienza a entregar sus energías a una causa que lo trascienda, en esa misma medida comienza a encontrar el camino de la paz y la felicidad. Sin embargo, si por contrario, usted comienza a buscar de forma egoísta el placer, el poder o el tener, lo que va a encontrar es frustración. A la postre. A la postre, amargura y desilusión. Y olvidándose de que nada de eso se lo va a llevar el día que muera. Imposible. No hay imposible, forma. imposible. No hay forma de que se lo Imposible. puedan introducir en el ataúd. Imposible. Es decir, porque alguien decía en un epitafio famoso, ¿verdad? Solo se inmortaliza el mal que se economiza y el bien que se puede hacer. Wow, qué bueno. Repítalo, por Es favor. decir, que solo se inmortaliza el mal que se economiza y el bien que se puede hacer. Es decir, hacer el bien en todo el sentido de la palabra. No siempre hacer el bien dando cosas. Sí. Alguien decía que más que dar cosas, darnos a nosotros mismos. Sí. Nosotros mismos, entregarnos a nosotros Imagínese lo que siente una persona convaleciente en una cama, en un hospital, o en su casa mismo, cuando usted va y le dedica media hora de su tiempo a conversar con esa persona, mismos. Exacto. a llevarle aliento, Claro. a llevarle esperanza, a llevarle ánimo, A a solidarizarse solidarizar. con esa persona. A Sófocles dijo que el regalo más hermoso que existe es la solidaridad. La solidaridad. La solidaridad. La solidaridad. Servir al prójimo. Porque es lo que nos hace humanos. Claro. Es lo que nos hace humanos. Es lo que nos distingue del animal. Claro, es lo que nos hace sentirnos parte de una comunidad humana.
Claro. Sentirnos solidarios, sentirnos fraternos, sentirnos que de alguna manera yo soy responsable también del destino del otro, claro, que el otro no me es indiferente, claro, que yo no soy indiferente para el otro. Que nada humano me sea indiferente. Nada humano me es ajeno. Me es ajeno. Y eso que decía Terencio, ¿verdad? Nada humano me es ajeno. Y cuando decía nada humano me es ajeno, no se refería solo a las buenas o malas conductas humanas, sino el ser humano en sentido general. Porque por eso es posible que haya una comunidad política, por eso es posible que haya una comunidad internacional, por eso es posible que haya unos valores compartidos, porque en el fondo los seres humanos todos tenemos las mismas fragilidades. Mire usted, si el ser humano ha podido evitar, a pesar de sus grandes conquistas espaciales, satelitales, si el ser humano ha podido evitar 3 realidades, que siguen siendo 3 realidades que hacen frágil la existencia y que por mucho esfuerzo que se quiera hacer todavía, no hay manera de poder vencer: el dolor, la muerte y la enfermedad. El dolor, la muerte y la enfermedad. Nadie ha podido vencer. Hay algo sobre la muerte, y el gran Aristóteles Onassis, cuando ya en su lecho de muerte, ya él sabía que iba a morir o que estaba, los médicos ya lo habían prácticamente desahuciado, como se dice, sí, él reunió a todos sus médicos, el staff de médicos que tenía allí, y le dijo que él le daba toda su riqueza para que no lo dejaran morir. Y uno de los médicos le contestó: lo sentimos, a usted le quedan horas de vida. Oye, ofrecer Onassis a su equipo médico lo mejor que había en ese momento, todas sus riquezas para que no lo dejaran morir. Y uno fue claro y preciso y conciso y le dijo: lo sentimos, a usted le quedan horas de vida solamente. ¿Qué se pudo llevar Onassis? Nada. No se pudo llevar nada, porque con nada vinimos y nada llevamos. Y nada. Solamente el bien, aquello que sembramos en favor de los demás. De los demás. Pero, de los demás y por ende de la humanidad. Y de la humanidad en general. Y esas 3 realidades, el dolor, la enfermedad y la muerte, deberían llevarnos precisamente, sintiéndonos parte de esa vulnerabilidad humana, a ser solidarios. Y sobre todo, como no sabemos el día, la hora, el año, en fin, la circunstancia que vamos a morir, no hacer daño a nadie. Alguien me decía hace un tiempo, yo le contesté como tenía que contestarle, me dijo: ¿y tú que has llevado una vida pública un poco agitada por tantos años? Voy a cumplir 56 años que me inicié en la radio, sí, pero antes de eso estuve preso, después sucesos de la calle Espaillat, Revolución de Abril y muchísimos acontecimientos más. En el vórtice de situaciones conflictivas. Entonces me dice él: ¿y tú andas solo y desarmado? Digo yo: bueno, lo que pasa es que tampoco yo he podido ver que se haya podido crear un arma que evite un fulminante infarto cardíaco, ni un derrame cerebral, que le puede dar a cualquiera, no importa el cargo que tenga, no importa el cargo que tenga, el cargo que ocupe, los millones que tenga, a cualquiera le puede dar un fulminante infarto cardíaco o derrame cerebral. Efectivamente, es decir, pende sobre nosotros siempre la vulnerabilidad ante estas realidades, y eso debería, entre otras cosas, llevar al ser humano al cultivo de la humildad, al cultivo de la solidaridad, y hacer el bien. Es decir, porque realmente no es, como decía un filósofo, no es el tiempo cronológico, no es la cantidad de años que usted viva nada más, sino el tiempo vital. Es decir, ese tiempo de calidad que nosotros le dedicamos a las cosas que realmente valen. ¿En qué invertimos ese tiempo? En las cosas que realmente valen. Exactamente. Bien.
Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y volver de nuevo con este importante conversatorio que ha tenido él, porque yo me he limitado a escucharlo, el embajador Reinaldo Espinal. Pausamos. Continuamos, amigos, ya en la parte final, lamentablemente, de este importantísimo programa, esta gran comparecencia con el embajador Reinaldo Espinal. Nos quedan pocos minutos, quisiéramos aprovecharlo al máximo y decir que realmente este tipo de programas le hacen falta al pueblo dominicano. Yo invito a los colegas que tienen programas de televisión y de radio también, a que un día al mes o al año, en fin, saquen un espacio y nos olvidemos un poco de la política y de otras cosas y dediquemos a llevar mensajes que de una manera u otra van a quedar en las mentes, en los cerebros de aquellos telespectadores que pudieran estarnos escuchando en estos momentos. Volviendo al movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz, pues todo el mundo pues nos ha felicitado, nos ha llamado y nos han dicho que quieren colaborar, que necesitan. Nosotros le hemos dado los teléfonos para que se inscriban, aquel que quiera inscribirse, solamente llamar al 809-537-1151 y dar su nombre y su teléfono, nada más, bueno, y su dirección para enviarle material, para invitarlo a actividades para que participen, porque realmente queremos involucrar a la mayor cantidad de personas. Ya estamos en contacto con unas 15 provincias, ya hemos hablado con personas que nos han prometido que van a hacer su equipo de trabajo allí para ir extendiendo al máximo, simplemente con la misma filosofía del granito de mostaza. Eso es. Sembrar ahí. Una pregunta, yo quisiera, o más que una pregunta, traer esto a colación y que usted me diga en pocas palabras, la diferencia, por ejemplo, entre un Mahatma Gandhi, que luchó por la paz, se entregó a la paz, a la humildad, a la confraternidad, a la solidaridad, y un Adolfo Hitler. ¿Cómo puede la humanidad parir dos seres tan diametralmente opuestos? Precisamente porque el alma y la mente humana es un campo fértil en la que si se trabaja el bien, es decir, si se siembra el bien, se pueden conseguir realmente resultados tan maravillosos como una Madre Teresa. Pero de igual manera, cuando el resentimiento, la maldad, el odio, el rencor, la envidia, la intriga, la malquerencia en sentido general. La malquerencia en general se siembra también en el alma humana. Nace entonces algo que se llama el prejuicio. Hitler creyó, por ejemplo, que los causantes de que él no fuera pintor, de que él no fuera poeta, él tenía unas ambiciones desmedidas y un delirio de grandeza, de querer ser una persona destacada a través del arte, por eso se sintió... Y fue destacada, pero en el mal. En el mal, porque él entendía que también cuestiones que habían ocurrido en su infancia habían sido de alguna manera provocadas por los judíos. Todas esas cosas en la mente de los niños no se pueden permitir que comiencen a echar raíces, ni en la mente ni en los corazones. Es decir, desde el momento en que hay cualquier actitud que pueda implicar que en una familia se vaya a alimentar prejuicio, el odio, el rencor, la envidia, la intriga, la malquerencia en sentido general, eso hay que atacarlo en su génesis. Claro. Porque cuando esas cosas no se destierran en su génesis, ese puede ser el caldo de cultivo. El detonante. El detonante, ¿verdad? Para que en el corazón lo que se llama, o llamaba un gran psiquiatra y psicólogo, Erich Fromm, que estudió grandemente la personalidad de Hitler, decía, Hitler era un corazón enfermo. Embajador, nos quedan 2 minutos. Un mensaje suyo al pueblo dominicano, comenzando el año. Pues mire, yo quisiera aprovechar estos 2 minutos que usted
me proporciona y expresando, claro está, la satisfacción que ha sido para mí estar en el programa. Y para nosotros también. Gracias. Decir al pueblo dominicano, miren, tenemos que comenzar a construir a las familias dominicanas. Tenemos que comenzar a construir la paz desde sus cimientos. Y la paz hay que comenzar a trabajarla en la mente, en los corazones, en nuestros hogares. No podemos comenzar a importantizar, a dejar que tomen cuerpo en nuestros hogares, en nuestras familias, estas prácticas de violencia, mediante la cual no solamente hay violencia física, sino también violencia verbal, claro, denostándonos unos a otros, faltándonos el respeto, subestimándonos, claro, unos a otros. Cuando estas agrediéndonos en nuestra autoestima. Dañándonos, exactamente. O sea, agrediéndonos. El hombre a su esposa, el esposo a la esposa. Exactamente. Cuando no hay caridad, cuando no hay sensibilidad, cuando precisamente no se sacan también los espacios para que la familia pueda encontrarse y convivir. Tenemos que tener mucho cuidado con estas amenazas de las nuevas tecnologías, porque también esto va dañando mucho la convivencia, en el sentido de que no se están sacando espacios de calidad para que la familia pueda interactuar, claro, para que la familia pueda compartir. Claro. Estas redes sociales están restando mucho tiempo, porque usted ve... Mucha calidad a la convivencia familiar. Se va creando una especie de aislamiento. Individualismo, aún conviviendo en un mismo espacio, Vivimos como enemigos. Vivimos como separados. Vivimos como enemigos, o vivimos como... Tal vez como conocidos. O indiferentes unos de otros. Claro. Entonces, tenemos que romper la indiferencia, tenemos que fomentar la cultura del encuentro, tenemos que hacernos solidarios, no solamente comenzando por nuestros hogares, sino también solidarios con nuestros vecinos, y no dejarnos envenenar el alma solamente por todo aquello que parece ser una cultura de violencia. Predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo. Con el ejemplo. Sobre todo. Sobre todo. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, primer programa del año. Hoy nos honró con su presencia el embajador Reinaldo Espinal, una persona que yo la conozco recientemente, no tenía el honor de conocerlo, hasta que a raíz de la muerte de Fulgencio Espinal, pues tuve la honra de compartir con él en el cementerio, en la funeraria, en fin. Y realmente me he sentido tan satisfecho de haberlo encontrado y de descubrir en él que es dueño de grandes prendas morales, humanas, sociales y patrióticas también, por muchísimas razones. Por eso cuando lo invité, le dije en lo que estábamos formando el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz, él me dijo, quiero estar entre los primeros. Y justamente está entre los primeros y seguirá siendo entre los primeros. Y ahí estaremos. Ahí estaremos. Y usted sabe que el honor es mío ser su amigo. Bueno, yo me siento mayúsculamente casi premiado por Dios. No lo quiero con esto halagar mucho a usted para evitar que se piense de que le estamos halagando o con lisonjas, sino simplemente porque he visto en usted y quisiera que fuéramos todos así, un gran don de gente que lo distingue ante muchas personas. Gracias a usted. Don Ercilio, muchas gracias. Gracias a usted. El honor es mío de estar aquí en su espacio tan importante. Hasta la próxima, amigos.